un momento importante, ¿no? Para declarar no solamente venir a un curso, ¿no? Sino el curso lo viven, lo realizan ustedes, ¿no? A partir de su vida, de su experiencia. Es algo que es bonito porque no es algo que tiene que ser desde afuera, sino quisiéramos despertar en ustedes lo que es propuestas de camino y de entrega, ¿no? Qué bonito, como decía, ¿no? Principiar a tener los pies a tierra, ¿o no? ¿Cómo se tienen los pies a tierra? Como esta mañana, pies a tierra. Principiar a tener los pies a tierra, ¿no? Es decir, reconocer, ¿no? Su propia identidad, su valor, su realidad, me parece importante, ¿no? Pero pies a tierra y el corazón, ¿dónde debe estar? El corazón debe estar con Dios, no tanto la cabeza, ¿no? Sino el corazón, es decir, sentir un Dios que no es ni jefe, ni el que te mira, ni el que te juzga, sino el hermano, el padre, la madre que te hace crecer, que realmente se preocupa de ti y tus anhelos son sus anhelos y sus anhelos son los tuyos. Una identificación profunda para llegar el corazón profundo. No sentirlo como en contraste, ¿no? Con uno mismo, sentirlo realmente como el que resuena en el corazón, ¿no? Bueno, me pareció así, ¿no? Bonito recuperar esta imagen. Y después la misión, ¿no? La misión. Parecería bonito que una imagen de las manos, ¿no? Tienen manos. ¿Para qué tienen las manos? ¿Para qué las tenemos? Para chicos. Para servir. Y miren cómo han sabido ustedes dar respuestas a realidades, no a teorías, ¿no? Niños, niñas con la problemática que tienen hoy y han sentido que pueden ser una luz en su camino. Eso es algo para mí que viene de Dios. Porque cuando uno está encerrado en sí mismo, no reconoce la necesidad del otro. Pero cuando uno se siente que puede abrirse y dar ayuda a otro, es porque Dios está en su corazón. Pero Dios nos ha hecho así como estamos. Ahora el tema es un poco más, bueno, en la profundidad de la catequesis. Bueno, ustedes no vayan a pensar que vamos aquí a hacer milagros, ¿no? Es una lucha, un esfuerzo que nos ayude a comprender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos ayude así, nos ayudamos recíprocamente. Y si las cosas no están claras, ustedes tienen que aclararlas, nos ayudaremos, ¿no? Mañana tarde, Señor, que ya me dormí, están pensando. Bien, a ver, yo he preparado algo aquí, ¿no? Sobre el sentido de la catequesis familiar, su sentido, su valor, sus procesos, ¿no? Es algo importante. Pero aquí tenemos esta clave, joven, pero mando, levántate. Hay dentro de cada uno la vida que tiene que florecer, ¿no? En lugar de estar apagando, ya, eso va a ser una temita, ¿no? Raras, no, catequesis familiar de iniciación a la vida cristiana eucarística, ¿no? Pero buscamos de encontrarle su sentido, ¿no? Y si vamos con una diapositiva que nos habla de la fuerza de ustedes. ¿Por qué son importantes ustedes? Aquí yo tengo resultados de la ficha de trabajo de la Asamblea Eclesial de América Latina. Como toda la iglesia ahora está viviendo un momento especial, ¿no? ¿Cuál está viviendo? Es una cosa extraordinaria. Es decir, todos tenemos que aportar
Papa, no, sino todos, sin dualidad. Y los jóvenes en especial. Miren, esto sería el primer resultado de la etapa de Resolución de América Latina. En el primer número, aquí habla de 40 desafíos, ¿no? Primer desafío, miren qué cosa pusieron. Reconocer, primer desafío pastoral, segunda Asamblea General, reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial. Claro, reconocer, valorar, quiere decir que todavía no son reconocidos, valorados, el protagonismo de los jóvenes en la comunidad, para que después, ¿no?, al mismo tiempo, sean realmente protagonistas y también realmente en la transformación de la sociedad. Es algo grande, ¿no?, que es una gran misión, una gran tarea. Pues también para la catequesis familiar. Sin la fuerza, el dinamismo, la entrega, el entusiasmo, la creatividad de los animadores, los volvemos viejos todos, ¿no? Se apaga todo. Y ustedes son un poquito lo que hacen, ¿no?, como acompañante, ¿no?, entre padres y niños. Para decir, este taller de animadores es muy importante para nosotros, ¿no? Y aquí no está cualquier animador, ¿no? Para venir aquí, cada uno ha tenido que dar pasos, ha tenido que sacrificar algo, ha tenido que tomar decisiones, ha tenido que sentir un llamado, o no, o ha venido obligado, no creo, ¿no? Y con el deseo. Es muy importante, la esencia de. Entonces, ¿qué cosa es la novedad de un proceso como este? Es que el mundo está cambiando, ¿o no? Bueno, usted lo tiene más claro que yo, o lo sufren, para usted lo miren, ¿no? Nosotros sufrimos, ¿eh? El cambio del mundo está cambiando, la época está con un cambio de época enorme, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿quién podrá ayudar a hacer este cambio? Los viejitos, los niños que todavía no, son los jóvenes. Entonces yo quisiera que con ustedes tentar de describir ya el ayer y el hoy, desde el punto de vista de la vida cristiana, porque se lo ampliamos mucho, ¿no? En su propia parroquia, en su propio Dios, se dan cuenta que hay a veces dos maneras de evangelizar, de trabajar, de hacer catequesis, maneras distintas, ¿no? Entonces quisiéramos poder reconocer cómo era hasta ahora en muchas parroquias, la catequesis, la evangelización. En una época que decimos época de cristiandad. Una época de cristiandad, ¿de qué siglo habla? Época de cristiandad. ¿Cuándo ha sido la época de cristiandad? ¿De qué año a qué año más o menos? A ver, las cuartas no están fácil, pero es importante tenerlo claro también. ¿A qué tiempo se refiere cuando hablamos de tiempo con cristiandad, época de cristiandad? Después vemos características. ¿Qué siglo es? ¿Qué año es? O mejor, primero definimos, ¿no? ¿Qué significa que época de cristiandad? Cuando todos eran cristianos, todos bautizados, ¿no? Todos pensaban lo mismo, ¿no? Y si uno era un poco hereje, lo ponían al fuego también de repente, ¿no? Es decir, ser hereje era contra la propia cultura, contra la cultura, la familia, la escuela, pensaban lo mismo, transmitían lo mismo, ¿ya? Época cristiana, y todo era cristiano, y todos se veían en Dios, ¿sí o no? ¿De qué siglo a qué siglo va esta época? No hagan, no se pagan, porque si no, caramelitos, es importante. Eso para decir, la verdad es importante saber eso. A ver, nadie tiene una idea. Digan algo, tanto como que falle aquí no es un examen. Siglo XVI. Del 16 hasta ahora, es decir, 400 años. Hasta el 2000 más o menos. Hasta el 2000. ¿Y desde cuándo inicia? No, ahorita vamos a ver la diferencia, ¿no? Época de cristiandad. De Constantino. De Constantino. ¿Y qué época es cristiana?
hemos vivido épocas de cristianismo. Todos o eran o podían ser o eran orientados a ser cristianos, ¿verdad? Entonces, prácticamente 1500 años a nivel de fe, ¿no? Y ahora hay como una explosión, y se llama la época moderna o postmoderna, pero esa época moderna se define como: ¿todos creen en Cristo o no? No. Secularización. ¿Qué cosa quiere decir? Que en esta época domina la secularización. Que Dios no es el centro de la vida de la persona, de la sociedad. Se busca la felicidad sin Dios. ¿O no? ¿Qué más? ¿Qué más define una época así? ¿Qué más define una época de secularización? Ustedes son jóvenes, ¿ya? ¿Cómo viven esta época frente a la fe? ¿Se puede imponer la fe ahora? No. Bueno, claro. ¿Por qué? No solamente porque la mayoría no piensa igual, sino que ahora no está Dios al centro, sino el Estado es secular, laico, ¿no? Entonces la fe es una opción personal, ¿no? Y tú no vas a poder puede hacer, digamos, testimoniarla, ¿no? Pero no puedes imponer, no se puede imponer. La escuela transmite hoy la fe, bueno, quizás todavía en Perú, pero en muchas partes ya no se habla de Dios en la escuela. ¿Por qué? Está como ofendiendo la libertad, dicen, ¿no? La cultura transmite la fe, la cultura actual, la televisión transmite la fe, transmitirá más bien los antivalores, ¿no? Entonces, y cada uno, aparte de la democracia, ¿no? Basta votar que todos podemos matar a una persona, si todos estamos de acuerdo, no es problema, ¿no? Pero el aborto, basta que todos estemos de acuerdo, no es problema. Es decir, se vive por democracia. Entonces nosotros somos el principio del bien y del mal, y Dios está afuera. ¿Qué le parece? Es un tema serio, ¿no? Y en esta época de secularización, ¿es posible transmitir la fe como antes? El catecismo, la familia, la escuela. No es posible. No es posible. Entonces, en esta situación, ¿cómo estamos los cristianos? Venimos de una época en que con el catecismo era todo, ¿no? Y estamos entrando en una época donde Dios no dice nada. Entonces, a ver, pasa la siguiente. ¿Cuál es la realidad, además de este cambio de época? ¿Cuál es la realidad de los católicos? ¿Somos católicos auténticos? ¿Somos católicos testigos? ¿Somos católicos comprometidos? ¿O qué? Practicantes, los católicos, 90%, 80% en el Perú ahora. Miren lo que dicen los obispos de América Latina de hace 15 años. A ver quién quiere leer. Son muchos que no bueno, son muchos, pero cristianos de nombre, no diríamos, ¿no? Bautizados, no evangelizados. Bautizados, pero no evangelizados, ¿no? ¿Y qué más decía? Tenemos porcentaje de católicos sin conciencia de su misión, de ser sal y fermento del mundo, ¿no? Es decir, ustedes son sal de la tierra, luz del mundo. ¿Quién de los católicos es consciente de ser luz y sal de la tierra? Con una identidad cristiana débil y en una clase tú preguntas ¿quién es evangélico? Los niños, si son evangélicos, levantan la mano, ¿sí o no? Y si dicen ¿quién es católico? Identidad cristiana. Ahora esto podría ser un drama, ¿no? Entonces se cae el mundo, ¿no? Puede ser un drama o puede ser una gran oportunidad. Depende de nosotros. ¿Bien?
A ver, pasa, esto es el documento parecido. Miren, leemos, a ver quién lee, esta realidad de católicos sin identidad, sin compromiso, entonces constituye, a ver quién lee, un gran desafío que cuestiona, ¿qué cosa cuestiona? Es decir, cuestiona a fondo la catequesis, lo que estamos evangelizando. La realidad de nuestros cristianos, ¿no? Cuestiona a fondo nuestra fe. Además le añades el mundo que cambia, entonces no se da cuenta que todo tan parejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más decimos? O, pregunta, no cuestiona, ¿cómo estamos alimentando? ¿Qué más? Es un desafío que debemos tratar con decisión, valentía, creatividad, la que en muchas partes la iniciación cristiana, formación cristiana, ha sido pobre en salud. ¿Ya? Entonces en sí es un drama, ¿no? Pero se abre una posibilidad. O educamos, a ver, ¿quién lee? En la en contacto con Cristo, imitamos, ¿qué cosa quiere decir? Que lo que hemos hecho hasta ahora posiblemente no es suficiente, ya no funciona más. Entonces es como diríamos, un problema, pero también puede ser una oportunidad. ¿Por qué esto puede ser una oportunidad? A ver, pensando a ustedes, a los jóvenes, a la mente, esta realidad puede ser un problema porque se pierde la fe. Muchos jóvenes, muchos niños no, pero puede ser una oportunidad. ¿Para qué sería una oportunidad? ¿En qué sentido sería una oportunidad? Por ejemplo, yo les cuento. Hace 3 siglos había guerra entre evangélicos, cristianos y protestantes. No, guerra. Hay una guerra de 30 años. La guerra de 30 años. Francia, Suiza. Al final se siguió matando, ¿o no? Y al final decidieron, ¿cómo vamos a hacer la paz? Bueno, ¿sabe cómo decidieron para terminar la guerra? Decidieron así. Cada uno tendrá la religión que tiene su rey o su príncipe. Entonces en Alemania, por ejemplo, había lugares donde el príncipe era evangélico, era protestante, todos debían ser protestantes. O había un príncipe como el color de repente, había un príncipe católico, todos eran católicos. Yo me preguntaba, hace poco me preguntaba, entonces ¿dónde estaba la libertad hace 300 años? La libertad de elegir, si todos tenían que hacer lo que decía, lo que hacía el rey, en entender igual. Allí no había libertad. ¿Qué religión entonces era? Ahora nadie te obliga, no. Pero entonces hay la posibilidad de ser qué cosa. Nosotros tenemos que ser frente a la fe. ¿Obligados o libres? Libres. Es mejor uno libre que ir obligados. Por eso el Papa Benedicto decía, nunca como hoy la Iglesia realmente es significativa. Ahora, con todos los golpes que decide, porque los que ahora quieren ser católicos, lo son porque lo quieren ser, ¿no? Y los que no lo quieren ser, bueno, ya para el verán, ¿no? Por ello, a ver, vamos a pasar a la otra pregunta. Entonces, ven, jóvenes, nos encontramos frente a un reto grande. Si es que queremos ayudar a las personas a encontrar al Señor, darle vida. Por ejemplo, cuánta gente se mata, ¿no? Jóvenes se matan, porque no hay sentido en su vida, no hay algo más que la plata, el trabajo, no, se matan. Al final, ¿para qué sufrir? ¿No? Entonces, los obispos dicen así, quiero cambiar la manera de trabajar. Por eso llegamos después de esto ya. Lo que estamos haciendo es algo importante que quiere responder a una realidad. A ver, ¿quién lee esto con fuerza?
impone ahora irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa de iniciación cristiana a que también el religioso requiere de cómo y de dónde se realiza. Así asumiremos el desafío de una nueva organización a la que hemos sido reiteradamente convocados. Dice que hace falta un cambio que define qué cosa vamos a enseñar. ¿Qué? La catequesis. También, ¿para quién? Una cosa es hablar a los niños, otra cosa es los ancianos. No, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Es decir, ahora es todo un momento y ustedes como jóvenes son el elemento que puede sentir esa transformación. Es decir, entonces yo le hago la pregunta, trabajan de 4 en 4, ¿no? La pregunta que les haría, como para no dormir, ¿no? Yo no soy el animador de antes, tenía despierto a uno quería, ¿no? Pero ahora luchar contra la esfera de la tarde, ¿no? Entonces, la pregunta que tendamos de hacer, ¿por qué es necesario un cambio en nuestra manera de hacer catequesis de evangelismo? Deberías casi apuntarlo. ¿Por qué es necesario este cambio? Segundo, ¿cómo debería ser hoy la evangelización? ¿Qué aspectos sentimos que sería necesario motivar? Mira, estas 3 preguntas. Podemos trabajar así entre 4, ¿no? Y van a escribir y después compartimos. ¿Por qué? Entonces, la primera pregunta era... ¿Por qué es necesario un cambio en nuestra manera de evangelizar y de catequizar? Porque en la misma parroquia que tenemos 2 maneras, ¿no? Catequesis tradicional, catequesis liberal, catequesis tal, ¿no? Pero uno siente que seguir como antes, de repente es perder el tiempo, es el perder tiempo, o no. O estamos nosotros inventando cosas inútiles. Eso es porque es necesario, digamos. Después, ¿cómo debería ser la evangelización hoy? Un cambio para evangelizar. Ya. ¿Por qué es necesario un cambio? Porque es necesario un cambio en la evangelización. Después, ¿cómo debería ser la evangelización hoy? Ustedes como jóvenes, ya esta mañana han hablado de eso, ¿no? Cómo hablar con los niños, algo así. Y tercero, ¿qué aspectos habría que tener presente, ¿no? Para una evangelización? Pensemos a los jóvenes, pensemos a las familias, pensemos a los niños. Tentamos 10 minutos así breves, ¿no? Como para quedarnos bien despiertos, ¿no? Yo creo que me caigo de sueño antes que ustedes, pero ustedes son más despiertos. Ya, entre 4 se miran la cara y trabajan. Catequesis familiar para mi pueblo y para mi gente. Catequesis para formar a mi pueblo y a mi gente. A mi pueblo y a mi gente. El Señor nos ha llamado para anunciar la alegría, la paz y la justicia. Es el reino de la vida. Reunidos en familia, pueblo de la nueva alianza, unidos en la fe, en el amor y la esperanza. Catequesis familiar para mi pueblo y para mi gente. Catequesis para formar a mi pueblo y a mi gente. A mi pueblo y a mi gente. Proclamamos tu palabra, testigos de tu reino, transformas nuestro mundo, la luz de tu evangelio. Al sembrar en nuestros hijos la semilla de la vida, la presencia del Señor crecerá en la familia. Catequesis
catequesis familiar para... A ver, la comunidad de ustedes, ¿qué dirían? ¿Por qué es necesario un cambio? No se puede seguir evangelizando como antes, catequizando como antes. Bueno, nosotros hemos puesto que es necesario porque muchas veces hay pérdida de fe. Hemos puesto que muchas veces hay pérdida de fe y hay muchas distracciones y es mejor adecuarnos a esta realidad buscando nuevos métodos en la cual pues podamos cumplir ese perfil un animador. ¿Alguien puede añadir algo más, completar de las otras comunidades? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué es necesario un cambio? Yo creo que es necesario un cambio porque hay un cambio en la realidad del país, o sea, la sociedad ya no es la misma, ¿no? Conversando con nuestro grupo, platicábamos de que el cambio, por ejemplo, actual, uno que hace poco ha sido la pandemia, entonces la gente ya no piensa igual, nos damos cuenta de que hay personas que se han aferrado más a la vida, a Dios, otras no, se han alejado por pérdida de familiares. También necesitamos un cambio en la evangelización porque la sociedad ha sido muy conservadora y a veces ha habido silencio o temas que no se han tocado. Por ejemplo, la homosexualidad, qué pasa cuando te divorcias, qué pasa con las mujeres que abortan, no se ha tocado. Y hay jóvenes, ¿no?, que creen, o niños, adultos, que creen que ya no pertenecen, no son parte de la iglesia, se van a ir al infierno, no se sienten aceptados, no se sienten amados. Y eso no es así. Cuando uno conoce a Dios, sabe que hay una verdad para todo. Hay justicia, hay honestidad, hay amor. Entonces tenemos que llegar a todos ellos, ¿no? Se necesita por eso la sinodalidad, caminar todos juntos. Ya sabemos que nosotros vamos a un cambio, vamos a un objetivo porque tenemos la palabra de Dios, la conocemos, pero no todos. Tenemos que llegar a ellos también. ¿Hay alguien más que quiere añadir algo? Porque es un cambio propio de época, ¿no? Pero también nuestra catequesis, ¿verdad? O sea, añadiendo lo que dijo ella, es de que antes de la pandemia o un poco antes, los niños, cuando están en familia en la mesa, estaban callados. O sea, no les permitían hablar, o cuando venía una visita, los mandaban arriba, porque temas no le convenían a ellos. Entonces, ahora, además, con el internet, deja ver varias cosas que antes no se veían normalmente. Desde las noticias, otras cosas, y ahora son como más escépticos y preguntan muchas cosas más. En mi comunidad, cuando yo estuve el año pasado como apoyo, mis niños cada vez que se decía algo preguntaban, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, siento que el hecho de que ahora ellos pueden preguntar, y se pueden responder, y se pueden guiar, es un cambio grande, porque antes solo escuchaban y escribían, y ahora es como que tienen derecho a preguntar. ¿Hay algún aspecto más que quieres subrayar? O pasamos a la segunda pregunta, ¿no? El tema de la primera era, ¿no?, ¿por qué es necesario, pensando en la catequesis, ¿no? ¿Es suficiente lo que se hacía antes en el catecismo para fortalecer una decisión de fe, para alimentar una vida cristiana hoy, que todo cambia, no hay puntos de referencias, que cada uno puede tener su criterio, ¿no? Antes todos pensaban igual, ahora, no solo por la democracia, sino la libertad y todo, cada uno tiene su criterio. Entonces, suficiente es la formación que se le daba antes, con un poco de catecismo, para construir un cristiano con fuerza, con estructura sólida. Nos damos cuenta realmente que lo que se aprende de memoria desaparece pronto también, ¿no? Hace falta algo que realmente llegue a tocar el corazón, llegue a iluminar la inteligencia, ¿no?, y realmente
sea una respuesta de sentido, que uno ya no hace como antes, hago porque me lo han dicho, sino yo estoy convencido. Y la segunda pregunta iba también por lo mismo, ¿no? ¿Cómo debería ser hoy la evangelización para hoy? Consideremos los jóvenes que conocen ustedes mismos, sus familias, sus ambientes, ¿cómo debería ser? A ver, ustedes, ¿cómo han contestado? Bueno, nosotros consideramos que básicamente debemos adaptarnos a los cambios tecnológicos. En el grupo manifestábamos que la pandemia nos llevó a la virtualidad y tuvimos que adaptar nuestra realización de temas mediante diapositivas, mediante videos, y también nos íbamos a lo otro, ¿no? A lo que es la realidad de zonas rurales, zonas andinas, en donde se hace catequesis de diferentes maneras, ¿no? Porque no cuentan con equipos tecnológicos, basándose solamente en cánticos, en dinámicas, en la palabra de Dios, y tenemos que adaptarnos a la realidad de cada ciudad, de cada provincia, ¿no? Y básicamente ver qué necesitan los niños. ¿Alguien más añadiría? Así, ¿qué cambios sienten que harían falta? Bueno, también estamos viendo ver con el ejemplo, porque antes se veía, ¿no? Una persona que iba a la iglesia y salía, y en la casa, en la comunidad, era otra persona, solo cuando iba a la iglesia, ¿no? Se persiguen, como dicen, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es con el ejemplo. Nosotros como animadores debemos ser el ejemplo para los niños. Tanto en la iglesia, de repente si encontramos algún problema en la comunidad, cómo ayudar, cómo aportar, ¿no? Más que todo siendo humanos, sensibles. La fuerza del ejemplo, ¿no? Sin ejemplo no hay nada. ¿Alguien más? Así se ve el propio, no para... Ya, no, solo con también mi compañera dijo el testimonio de fe. Ajá. Y creo que además de eso, también cuando tocas un tema, actualmente puedes usar como que un tipo de no puedo decir que te soporte, o sea, un hecho o además de especialidad, un estudio que te soporte los datos que estás diciendo. La motivación. Además de eso, como que usar la ciencia a nuestro favor, porque piensan que la iglesia y la ciencia no van para nada de la mano y siempre entonces profundizar, ¿no? Lo que es los mensajes de la ciencia, ver cómo se relaciona con la fe, si no se crea una división. Y además, ahora que el pensamiento general entre la comunidad familiar y la iglesia diferencia en algunos puntos, ahora, en vez de dejar que después de un sacramento se deje el cultivo constante de la fe a los padres, se haga un seguimiento de la iglesia directo con cada familia, ya que, por ejemplo, en mi comunidad, cuando se hacía el bautismo se tenía que esperar hasta la primera comunión para que regresaran y se les enseñara sobre la fe. Entonces, en ese momento, la mayoría de los niños perdían la fe, se les apagaba la fe porque no había un seguimiento constante. Entonces, ahora que los padres tal vez ahora no tienen tanta fe como antes y no lo cultivan en los niños, nosotros tendríamos que cumplir esa misión para profundizar y cultivar desde ahí su fe. Es difícil de ver una crisis, vamos a continuar. ¿Alguien más? Yo quisiera aumentar en esto. A veces estamos viviendo en una sociedad light, ¿no? En que todos creen en Dios a su manera, a lo que somos muy susceptibles a que nos puedan decir las cosas. Nosotros como animadores o parejas guías tenemos que tener claro las cosas. Por ejemplo, un mundo donde quieren normalizar lo que decía el padre, hacer democrático el derecho a la vida, el hijo si se muere o no se muere, el aborto por ejemplo, normalizar la ideología del género,
Entonces no podemos normalizar, hay cosas que no es democrático y nosotros tenemos que estar preparados y formados para ello. Y eso tenemos que seguir siendo, si se le diría la palabra, conservadores. Hay que cuidar la espiritualidad de Jesús. Él fue, así como amoroso, también hay cosas que fue justo. Y las cosas tenemos que mantener eso, no podemos ser una cultura de la muerte. Gracias. Es decir, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo debería ser? Calculando que no es un cambio ha habido la pandemia, ha habido cambio. Aquí vamos a hablar de cambios de siglos, milenios, ¿no? Entonces, que antes todos pensaban lo mismo y ahora, entonces cada uno es libre de pensar como quiere, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta se le hace a estas personas? Donde no puedes no obligar ni imponer, y hablamos de testimonio, hablamos de motivación profunda, ¿no? Todas estas cosas son importantes. Bueno, si no hay otras cosas, pasamos porque el tiempo no. Era una tentativa para entender que algo tiene que cambiar. ¿Qué aspectos habría que trabajar? Ya se dijo algo de testimonio, ¿no? Elementos de ciencia y fe, ¿no? ¿Qué aspectos deberíamos valorar en la catequesis, ¿no? Hemos dicho, ¿qué aspectos, elementos deberíamos tener en cuenta? A ver, las unidades que no han hablado, a ver, usted ha hablado de aquí, usted ha hablado de acá, aquí, no han hablado ustedes. ¿Qué aspectos tener en cuenta? Claro, bueno, para esta nueva catequesis. Nosotros habíamos planteado que uno de los principales aspectos era tener en cuenta sobre todo las diversas realidades que se nos presentan. Tener presente las diversas realidades que se nos presentan. Ver que no todos, por ejemplo, los grupos que acompañamos son niños que tienen ambos papás, ¿no? Hoy en día está como normalizado ya, la familia un poco destruida, sin la figura del papá o sin la figura de mamá. También ver en cuanto a los aspectos de usar los medios que están a nuestro alcance y poder usarlos a nuestro favor. Poder utilizar también, ¿no? Con las ventajas que tenemos hoy en día, como son las redes sociales, las diversas cosas con las que podamos, ¿no? Gracias. Aspectos a tener presente o profundizar más. A ver, ¿quién se anima? como una respuesta, buscar el interés de los niños, de los jóvenes y de los padres para poder involucrarlos a un largo plazo, porque a veces trabajamos mucho, 1 año, 2 años, y ahí se pierde, los padres también dejan de asistir, dejan de participar en la parroquia. Entonces es involucrarlos, buscando un interés para ellos. Suscitar el deseo, el interés, ¿no? Es importante, así como tener presente la verdad también es importante, ¿no? Algo más que tenemos que añadir. A ver, ahí sí le pasamos esta otra. ¿Cómo los obispos de América Latina consideran qué aspectos subrayar, cómo trabajar una nueva catequesis? Los obispos están pidiendo una catequesis que se llama de iniciación a la vida cristiana, ¿en qué consiste? Sentir la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso. Vamos a ver todo esto, espero vamos a subrayar, ¿no? Claro que hay que tener claridad, ¿no? De iniciación, un proceso de iniciación.
vida cristiana, que comienza por el ejemplo, ¿no? Que suscita el deseo de Dios. Después, guiados por la palabra de Dios, conduzca al encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Cristo experimentado con plenitud de humanidad, plenitud de lo que buscamos, y que lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial, a una madurez de fe en la práctica de los sacramentos, al servicio de la misión. Pero tenemos que dar algunos puntitos, ¿no? Aquí está el cuadro completo. ¿Qué significa ayudar a uno a aprender a ser cristiano? ¿Cómo ser cristiano hoy? Antes se quedaban enseñando el catecismo, ¿o no? Pensaba que aprendía de memoria el catecismo, hacía la primera comunión y ya eres cristiano. Ahora eso desaparece. ¿Por qué? Porque primero nadie te enseña el catecismo. Antes me enseñaba en la escuela, o no, en la familia, nadie me enseña, ¿ya? Pero en segundo lugar, realmente se hacía catecismo por la primera comunión, ¿no? Ni antes ni después, ¿o no? Después ya como que uno era cristiano, ya. Aquí se habla de un proceso, ¿ya? Que comienza no de un catecismo, ¿no? Es decir, te voy a enseñar, sino de un anuncio que es el anuncio del amor de Dios. Dios te ama, que suscita el deseo de Dios, y un camino que es guiado por la palabra y que lleva al encuentro personal con Cristo. Antes no se hablaba quizás del encuentro personal con Cristo, se hablaba hasta del catecismo. Ahora, si me encuentro a Cristo, no puedo decir de ser cristiano. Si me encuentro a Cristo de manera personal, ya con una amistad que se va construyendo cada vez más, y que lo reconozco como el verdadero hombre, como plenitud de la humanidad y de la divinidad, y que lleve a un proceso de conversión, al seguimiento de Cristo, no conversión constante, en la comunidad cristiana, ¿no? Hasta llegar a una madurez de la fe, pero practicando los sacramentos, servicio, es decir, dar la vida como don, y la misión. ¿Cuáles son de estos aspectos lo que deberíamos subrayar? A ver, así de manera libre. Fíjense un poco, ¿ya? ¿Cuáles son las características que nos ayudaría a ser cristianos? Subrayaremos alguno de estos. A ver, la conversión, ¿no? Es decir, debe haber conversión, un proceso de cambio constante. No solamente aprender a conocer, ¿no? Sino un cambio de vida. ¿Y la conversión cuánto tiempo dura? Toda la vida. Toda la vida. Y no es para los niños, más para los grandes. Para todos. ¿Qué más? Yo creo que partiría después del encuentro personal con Dios, partiría una conversión. Bueno, para poder tener un encuentro personal con Dios, ¿qué hace falta? Que alguien lo anuncie, ¿sí o no? Y para el encuentro personal ya debe nacer el deseo de cambiar tu vida. Si uno se bloquea, no quiero cambiar nada, es difícil encontrarse. El encuentro se da entre dos personas, no tengo que poder. Claro. Entonces, esto es clave. Sin el encuentro personal con Cristo, ya no habrá realmente un camino de aprendizaje de ser cristiano. Por eso en nuestra catequesis ya no hablamos de temas, sino hablamos de qué. Todos son pasos de encuentro. ¿Qué otro aspecto podemos subrayar? Para lograr, después voy a explicar un poquito qué es iniciación a la vida cristiana. De repente es un inicio, pero no es solamente primeros pasos. Iniciación significa aprender a vivir como cristianos, es decir, entrar
en la vida de Cristo, vivir con Cristo como Cristo. Ya, a ver, ¿qué otros aspectos le parece importante? Práctica de los sacramentos. La práctica claramente de los mandamientos, ¿no? Que Jesús, ¿cómo lo resume? Amor a Dios no es mañana, amor al prójimo, ¿no? También las bienaventuranzas, felices los que luchan por la paz, por ejemplo, ¿no? Positivo, ¿no? Pero todos los mandamientos, la palabra de Dios. A ver, por ejemplo, guiados por la palabra, los sacramentos. Práctica de los sacramentos. Claro. ¿Para qué sirven los sacramentos? Son los momentos de encuentro con el Señor. Sin el bautismo no podemos acoger, bueno, no nos abrimos a este amor de Dios. Sin la Eucaristía no tendremos la fuerza. Sin el Espíritu Santo no tendremos el coraje de luchar, ¿no? Sin el matrimonio, ¿qué nos da el matrimonio? A ver, ¿quién está casado? ¿Qué nos da el matrimonio? ¿Tú estás casado o no? Sí. ¿Y qué te ha dado el sacramento del matrimonio? Me ha dado los hijos. Este programa también es el sacramento. Los hijos te dan el sacramento, pero el sacramento del matrimonio de la iglesia. Bueno, está en constante comunión con Jesús. Eso, mira, el sacramento es una cosa que demuestra mucho, ¿no? Hace que Cristo entre en la vida de la pareja y permanece las 24 horas. Así que la pareja llega a ser sacramento de la presencia de Dios. Es una cosa impresionante. Entonces, cada sacramento es como la fuerza que te permite vivir en profundidad, ¿o no? Hasta la enfermedad, que lo vemos con miedo. Sacramento de la unción te da la fuerza de espíritu para vivir como Cristo entregando la vida. Es una cosa increíble. Y la confirmación, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, lo que uno quisiera menos subrayar, ¿no? Que aquí no se trata de aprender algo, ¿no? Sino la catequesis debe ser un proceso largo, ¿no? Que nos lleva al encuentro con Cristo, ¿sí o no? Un encuentro con Cristo. Entonces implica un camino de conversión, pero todo acompañado por la palabra. Por todos nuestros encuentros, la clave de todo será para la mañana especial, vamos a hablar de la palabra, ¿verdad? Pero diríamos, ¿no? Cristo, la plenitud de vida, plenitud de humanidad. Y es importante ya que sobre el aspecto de la ciencia. La iglesia, sí, en aquel tiempo, porque era una mentalidad de entonces, ¿no? Leía la ciencia a partir de la Biblia, ¿no? Entonces, Galileo que decía, ya, el mundo da vuelta, ¿no? Sí, el sol da vuelta alrededor de la tierra, ¿no? ¿O no? ¿Cómo decía Galileo? La última idea. Y ahora, ¿cómo es? La tierra y la es así o no es? Bueno, leían la Biblia, la ciencia, ¿no? Según su mentalidad. Pero ahora la iglesia sabe que la ciencia nos revela a Dios. Entonces, en la medida que la ciencia ilumina, encontramos a Dios. ¿Quién es el primero, por ejemplo, que ha hablado del Big Bang? No sé Big Bang, ¿no? ¿Cómo se crea? ¿Quién era? Un sacerdote. Es decir, el Papa hoy tiene un equipo de científicos de toda la fe, ¿no? Porque está claro para un cristiano que ciencia y fe nos van en contraposición. Si no, tenemos toda la locura. Más bien, la ciencia nos ayuda a comprender la vida. Pero, ¿qué sabe la ciencia de la vida? Cuando no logramos ni el 5% del conocimiento del mundo, casi no logramos entender cómo estamos hechos. Si entonces la ciencia es humilde, porque la fe ayuda a entrar en profundidad. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué hace falta para vivir la vida cristiana? Seguimiento en una comunidad. Sin vivencia de la comunidad, difícil es vivir la vida cristiana. Y la práctica de los sacramentos, después la vida como servicio, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a
para poder, bueno, un poquito, son temas un poco complejos, no sé si logro concretizarlo o simplificar. Cuando hablamos de iniciación a la vida cristiana, hablamos de aprendizaje a ser cristiano. Un ejemplo que piden los obispos, volver a cómo hacían en los primeros tiempos. Por ejemplo, cómo hacían para que los paganos llegaran a ser cristianos, los primeros 3 siglos, ¿cómo hacían? ¿Reyes Magos? Bueno, Reyes Magos ya, no es especial, Reyes Magos ya. No, pero los primeros 3 siglos, hasta el año 400, ¿cómo hacía la iglesia para ayudar a los paganos a ser cristianos? ¿Cómo hacía? Tenía un método, Preparaba y lo comenzaba. Es verdad, un método. ¿Cómo se llamaba este método? También, ese método se llamaba catecumenado. Ahora voy a explicar qué cosa es, ¿no? Catecumenado, que es el método de evangelización que utilizaba la iglesia en los primeros siglos. Es decir, tenían todo un método para pasar del paganismo a la vida cristiana. Ese método se valora hoy, en este siglo, en África, por ejemplo, en los países paganos, ¿no? Se utiliza este método, ¿no? La iglesia hoy pide devolver al catecumenado, porque prácticamente el mundo en que estamos somos como paganos, ¿sí o no? Sin criterios, sin valores, cada uno hace lo que quiere, sin Dios. Entonces hay que reconstruir todo como si fuéramos paganos. Y hasta los bautizados tienen que hacer un camino de formación, porque se bautizan pero no son todavía evangelizados. Los niños se bautizan pero no saben, crecen los adultos, no saben nada. Entonces vamos a ver un poquito en qué consistía este método. Era un camino que ahora vamos a retomar. Era un proceso de 4 etapas, lo que hemos dicho antes. En la primera etapa se despertaba el deseo, ¿no? Se llamaba precatecumenado. El anuncio del amor de Dios, Dios te ama. Entonces despertar el deseo, ¿sí o no? Entonces, para despertar el deseo de conocer y encontrar a Jesús y suscitar una primera respuesta, yo quiero ser cristiano. Entonces libre, que pone en marcha el proceso de conversión. Tú has dicho, creo, ¿no? Que no hay catequesis si no hay la decisión de buscar a Dios. Entonces, después de esta primera etapa, que puede durar 1 año, 2 años, que debían dejar, como diríamos, ¿no? Pero en África ahora mismo, ahora en África, tiene que, si tiene 2 o 3 mujeres, tiene que dejar. Y la comunidad tiene que decir, este es un rapero, ahora ya no roba, ¿no? Si no, no puede iniciar el camino de formación. Después viene el catecumenado, el tiempo de formación del catecúmeno que acompaña el camino de conversión, y le ayuda a una decisión de fe más firme. Y aquí es donde hay un tiempo de retiro para vivir ya los sacramentos. Se llamaba tiempo de iluminación, que era la cuaresma. Entrar en la experiencia de Dios celebrando los sacramentos que nos hacen participar de la entrega de Jesús, del amor. Y finalmente había después del bautismo, comunión y confirmación, un tiempo de acompañamiento para que entren en la comunidad y vivan su vida cristiana. ¿Cuánto tiempo duraba eso? ¿Cuánto tiempo duraba? A ver. La vida. No. Este catecumenado sería el tiempo de aprendizaje a vivir el cristianismo. Después ya sigue tu vida cristiana en comunidad. Eso es como iniciación a la vida cristiana. Cuando no se prepara para prepararnos a la vida del bautismo, comunión y confirmación. ¿Cuánto tiempo duraba? 2 o 3 años. Ya, hoy día, ¿cuánto tiempo debería durar para nuestra gente? ¿Suficiente 2 años? Entonces nuestra catequesis es poco.
voy a contar siempre que cuento, ¿no? Que un compañero de mi pueblo que hicieron en África, que ahora no es el año pasado por el viejito, escribió una carta a mi pueblo de África, del centro de África, diciendo: finalmente he podido bautizar los adultos que he preparado a lo largo de 7 años. 7 años. Y todavía es el inicio. Entonces, ayudar a uno a ser realmente cristiano, porque somos cooperantes, ¿sí? Ya pasamos a ver. Y es un camino donde se aprende a conocer a Dios, ¿sí o no? Tiene un itinerario de catequesis, se aprende catecismo, como digo, ¿no? Pero no es solamente aprender a catecismo, sino vivir, entrar en los sacramentos, marcado por sí, veremos, ¿no? En estos días, ¿no? Participar realmente en el vivir, participar en el sacramento, no solamente conocer, sino celebrar. Pero finalmente era también un camino espiritual de conversión y identificación constante con Cristo. Entonces, en este proceso se daba una formación, digamos, de catequesis, pero litúrgica también, aprender a vivir el misterio y, sobre todo, espiritual, ¿verdad? Si no cambiaba la vida, si no cambia la vida, no se ha hecho el proceso. Uno de repente, el camino está ahí 2 años, pero su vida no llega, hace falta 5 o 6 años. ¿Qué diría yo de una persona, una pareja responsable de comunidad? Después de 4 años viene a confesar su día. Ahora recién principio a entender la palabra de Dios. Siento que la palabra resuena en mi corazón. ¿Qué cosa quiere decir? Había llegado ahí después de varios años, principiaba a escuchar la palabra, me sentía resonar. Y nosotros, entra por aquí, sale por otro lado, ¿sí o no? Ya pasa, a ver, la siguiente. Entonces, miren, la iniciación cristiana, esta frase, a ver, leamos esta frase. ¿Cuál es el misterio pascual de Cristo? ¿Qué es el misterio pascual de Cristo? La muerte y la resurrección de Cristo, morir al pecado con Cristo y resucitar a la vida. Iniciación significa participar, ¿no?, en el misterio pascual de Cristo, cambiar toda la vida. Y el bautismo nos hace participar, ¿no?, en esta vida nueva y en la vida de la misión de la Iglesia. En conclusión, la vida cristiana es un don de Dios, pero que implica un anuncio, una respuesta libre, que acoge una vida coherente y una comunidad que nos acompaña. Sí. Entonces vamos a ver, hasta aquí es para todo, ¿no? ¿Qué cosa añade la catequesis familiar? ¿Hasta aquí está bien o no? Una dinámica, porque esto es otro punto. Una dinámica para despertar a algunos que están cansados. Así en general, ¿no? Que la catequesis de la religión cambiar. Los frutos que ha dado ahora, los cristianos se van evangélicos o sobre todo se vuelven indiferentes, no les interesa nada. Entonces, a la fuerza de decir, no ha servido mucho la catequesis anterior, porque no se ha creado eso, pero ahora peor, porque no va a servir. En el mundo que cambia hay que poner novedad, ¿no? Novedad. Y hemos visto algunas características de esa novedad. Se llama iniciación a la vida, de veras, a ser cristianos. Ahora, la catequesis familiar, dicen los obispos. Bien, esta vez veamos implementada, a ver.
Al final, en el número 303, después le damos las hojitas para que lo lleven a su casa también, dice, bueno, entre diferentes experiencias de catecumenado, la catequesis familiar implementada de esa manera, porque uno lo hace de una manera, pero los padres son la base de esta formación, se ha revelado como una ayuda exitosa para el tipo de discípulo de logro. ¿Para qué? Primero para unir la familia, que es una cosa, familia de ellos, ¿no? Después ofrece además una posibilidad, o eficiente, que quiere decir que tiene eficacidad, de formar a los padres, a los jóvenes y a los niños. ¿Para qué? Para que sean. Y ahora para ser testigos firmes implica ser cristianos. Testigos a los niños, testigos firmes en la fe en sus respectivas comunidades. Entonces nosotros ahora queremos presentar qué cosa es la catequesis familiar. Cómo la catequesis familiar responde a estos nuevos criterios de evangelización. No es la solución, la única solución, pero es una ayuda exitosa. Si ustedes después encuentran otra ayuda, no hay problema, pero es importante valorar. Pero en este caso tenemos que realmente preguntarnos, ¿no? La catequesis la estamos viviendo bien o estamos haciéndola de estilo antiguo, un contenido nuevo, estilo antiguo, y la hacemos perder su significado. Ya, algunas cositas más. ¿Por qué es algo novedoso? ¿Qué cosa está al centro de la catequesis familiar? No está la enseñanza, sino está una experiencia de encuentro con Jesús. Toda la catequesis tiene como centro el encuentro con Jesús, encuentro personal y comunitario. ¿Por qué ustedes se encuentran con otros niños o con otros niños? Entra la dimensión comunitaria. No es que está ahí por hacer números, no. Personal y comunitario. Ahora voy a iniciar un poco después de lo recuperamos por la comunidad. La otra parte que esta catequesis está centrada no en reflexiones, sino en que en la palabra de Dios. Los encuentros privilegian la lectura de la palabra de Dios como meditación para encontrar a Cristo. Entonces, el centro de nuestra catequesis es la palabra. Una palabra no solamente escrita, sino testimoniada. Una palabra, digamos, ofrecida por la iglesia. Yo hago una pregunta, por ejemplo, no lo veremos en estos días, ¿no? ¿Viene antes el Nuevo Testamento o antes la iglesia? Es decir, ¿viene antes la Biblia del Nuevo Testamento o viene antes la iglesia? ¿Por qué viene antes la iglesia? ¿Quién ha escrito el Nuevo Testamento? La iglesia. Entonces no se puede desconectar el Evangelio de la iglesia. La iglesia ha ofrecido algo, la iglesia es la que nos encuentra. Pero el centro está la palabra del Señor, ¿no? Que Cristo es la palabra de Dios. Sí, otra. Bien. Pero en esta catequesis, digamos, que tiene como centro a Cristo, la fuerza de la palabra, nosotros trabajamos varios elementos, ¿no? Ya, primero, también el conocimiento de la fe, ¿cierto? Pero también lo que me decía antes, la formación litúrgica. ¿Qué significa celebrarnos esto? Vamos a ver esto. Después también la formación para servir, servicio. No se vive cristiano para estar tranquilo, sino para dar la vida, ¿o no? Ahí en la catequesis trabajaremos eso. Y finalmente, aprender a hacer vida comunitaria como hermanos y a vivir la vida como misión, anunciar a Cristo al mundo, ¿verdad? La catequesis familiar hace de estas dimensiones los pilares sobre los cuales fundamenta su acción catequética, su trabajo. Eso lo vamos estudiando, pero estoy dándole como un cuadro de conjunto para decir que veremos un proceso de iniciación que
contempla todos estos itinerarios para aprender a ser cristiano y a vivir como es. Sí, la catequesis familiar forma para la vida eucarística. ¿Para qué sirve la catequesis familiar? Para a los niños, a ver qué dicen ustedes. ¿Para qué preparan? Esa es la catequesis familiar. Estamos ahí, salir preparando sacramentos. No estamos pensando iniciación a la vida cristiana y la Eucaristía está así. Entonces miren cómo se describe la catequesis familiar. Esto para decir que habrá que trabajar en estos días. Primero, busca superar la idea de que se trata solamente de una preparación a la primera comunión. Fatal sería primera comunión y la última también, ¿no? Segundo, la catequesis familiar quiere conducir a las familias a través de sus contenidos, metodología, veremos, ¿no? A una participación cada vez más consciente, activa y fructuosa. Participación consciente, activa, fructuosa. Entonces es un método de aprendizaje, pero no aquí, de vida. Y finalmente, a ver, vean esta frase. Si llegamos a la Eucaristía llevando la vida, celebramos la presencia de Dios en nuestra vida que nos transforma y de ahí salimos para ser Eucaristía, ser pan para los demás, ser pan para los demás, ser Eucaristía, vivir Eucaristía. Pero esto no basta aprender catecismo. Ahí vemos que está toda la comunidad, la familia y todos para ayudar a uno a encontrarse, identificarse con Cristo, ser Cristo. Estoy inventando, sí, veo, para terminar con el cafecito. Y entonces, en ese trabajo, nosotros consideramos que los padres son los catequistas, no son los únicos. Ellos cumplen su misión como iglesia también, ¿no? De padres. Pero si los padres no son los primeros, primero no son tanto primero, sino los que ponen fundamento, ¿no? No se construye nada. Si fundamenta, no construyen la casa, ¿no? Esto vamos a trabajar bastante, ¿no? La fundamenta la ponen los padres. Por ejemplo, ayer una madre decía, mi hija no cree en Dios, 12 años, no puede escuchar hablar de Dios, no quiero decir. Pero hasta los 7 años se arrodillaba, rezaba, ¿qué ha pasado? Normalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué uno dice no puedo creer en Dios? ¿Por qué pierde la fe? Y hay en especial qué problemas. Como padres. La primera imagen de Dios, ¿cuál es? Entonces, si esta imagen está destruida, qué difícil es recuperar la imagen de Dios. Casi diríamos humanamente imposible. Entonces Dios tiene su misterio, ¿no? Su manera, porque estas personas son los que sufren más. Yo estoy bien seguro que Dios está ahí, atento a esto, no es más que a otro. Entonces hay que recuperar, ayudar a los padres a darse cuenta de la alegría que pueden dar o del dolor que pueden dar. Eso es nuestra tarea, devolver a los padres. Considera fundamental el rol de los padres en la educación de Dios. No hace falta que hagan mucho, hace falta que digan la primera palabra, no una palabra objetiva. Pero si no la dicen, toda la casa quedará totalmente. Sobre unas columnas firmes o fundamentos firmes se puede construir 30 pisos, 100 pisos, ¿no?
Pero si no está la base buena, ni un paso todo. ¿Ya? Esta propuesta catequética quiere fortalecer al máximo el momento de la transmisión del remos de la fe en el hogar. Y para lograr el objetivo, entonces los padres van a hacerlo. A ver, y bueno, para terminar, aquí en ese proceso vamos a recuperar el esquema cardenal que nos hizo de la iglesia. Pero esto no son cosas inventadas por nosotros, son cosas de la iglesia que recuperamos, ¿no? que se nos ofrece. El tema será si lo tomamos en serio o hacemos las cosas por hacer. ¿Ya? Es el último esto. Basta entonces ahora, que después no hay trabajo, entonces vamos a ver cuarto de hora, besito, caramelito, no sé qué. ¿Ya? Break. Si de repente dan el trabajo, No, cosa que después de un día ya se van a su grupo. Ya. Sí, no vale. Sí. Pueden estudiar las preguntas entonces busca recuperar el proceso del esquema catecumenal. El presente camino catequético es esto, ¿no? Ha seguido el catecumenado restaurado, adaptándolo a un proceso de catequesis familiar de iniciación a la vida eucarística. Vamos a ver cómo brevemente, ¿no? Porque eso era el tema de ayer, porque durante la semana trabajamos diferentes aspectos. Sigue. Mira, ¿ve? Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuánto tiempo le damos? 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque no se puede aprender a ser médico en 3 meses, ¿no? Ni cristiano en 2 meses. Cada cosa tiene su tiempo. Claro que 2 años no es nada toda la vida, pero lo mínimo, ¿no? Que permite por ejemplo, la diferencia entre 1 año y 2 años, yo lo veo así. Primer año está entusiasmo, después vienen las vacaciones, ¡pum! Pero para pasar el segundo año uno tiene que decidir si he encontrado algo. El segundo año profundiza, hace vida el entusiasmo del primer año. Entonces el primer año hay 22 encuentros, 4 celebraciones. Segundo año, ya el primer año es conocimiento de Jesús. Ustedes se acuerdan, ¿no? Primer año de que se trata toda la vida de Jesús. Primero están los primeros encuentros sobre nuestra vida, cómo sentimos, cómo nos sentimos, lo que hemos dicho ayer con los jóvenes. Después, la fuerza de la palabra, después la vida de Jesús. Y termina con la celebración del bautismo, pero en realidad debería ser el sacramento del año siguiente. Pero lo hacemos en el primer año porque muchos quieren bautizar sus hijos. Bueno. Y el segundo año también entramos en seguimiento de Jesús. 20 encuentros, 4 celebraciones. Y en especial concluye con el bautismo, reconciliación. Aquí está la vivencia, pero preparado por este proceso, ¿verdad? Y después de eso viene la vida cristiana en comunidad. De repente tenemos el tiempo para ver por qué 2 años, ¿no? Ahora lo vamos a discutir, pero vamos a ver más adelante. Sigue, a ver si viene algo más y no terminamos. Bueno, este es el propósito del primer año, como recordándose, está escrito, ustedes, ¿no? Podemos leer primer año, reconociendo las primeras búsquedas del principio. Descubrimos en Cristo la respuesta a nuestros interrogantes. Nos encontramos con Jesús, lo conocemos, establecemos amistad con Él y con Él. Es el primer año. Hay algunos que hacen eso el primer año. No sé, es como sembrar y no dejar florecer. Es importante, no se puede hacer rápido. Si ayer, por ejemplo, hubiéramos eliminado la primera parte, claro, ¿para qué hablar de los jóvenes después de lo que hablar de la catequesis? Sería fatal. Hay que cada cosa darle su significado, ¿verdad? Pasa el segundo. El segundo año, a ver, ya aquí estamos a ver bien, en la celebración, a ver fuerte. La celebración. ¿Qué pasa
la Eucaristía? A ver con sus palabras. ¿Qué sucede cuando se da la Eucaristía? Es un sacramento civil, pero donde Dios hace su acción, morir y resucitar. Es decir, se hace presente la acción salvadora de Dios, la pasión de Cristo. La celebración, vivimos entonces la experiencia, no es solamente de comunión con Cristo en la iglesia, por medio de su Espíritu. Esa experiencia nos hace partícipes de su vida, es decir, nos hace pasar de la muerte a la vida a nosotros. En la Eucaristía nos transforma. El sacerdote que dice, esto es mi cuerpo sacrificado, ¿en nombre de quién lo dice? De Jesús. A ver, falta la otra parte. Jesús no es solo cabeza. ¿En nombre de quién lo dice? Padre y Espíritu Santo. Padre. Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué más? Madre de Dios, Por eso yo también entiendo eso, pienso, porque me despierto de vez en cuando. Ya yo digo, decimos las palabras y nunca sabemos lo que estamos diciendo. El sacerdote cuando dice, esto es mi cuerpo sacrificado por ustedes, dice, esta es mi sangre derramada para ustedes. ¿En nombre de quién lo dice? ¿A quién representa el sacerdote? ¿Y dónde está la comunidad? ¿Ves? Ahí todo el círculo se ha puesto el sacerdote como si fuera toda la iglesia. Lo dice en nombre de cada uno de ustedes. Es presidente de la comunidad. Toda la comunidad está diciendo, en Cristo, este es mi cuerpo sacrificado por ustedes. Esta es mi sangre derramada para ustedes. ¿Verdad? Ustedes también. O nos identificamos. ¿Por qué Cristo nos hace decir esto es mi cuerpo? Porque nosotros también somos su cuerpo, ¿no? Entonces celebrar la Eucaristía es entregar la vida con Cristo, en Cristo, por Cristo. Pero casi nadie lo. Es como un teatro, ¿no? Nunca entramos. Por eso la iniciación, 2 años es para entender eso. Y entonces ahí vivimos de su vida. Cada comunión que vivimos, nosotros somos transformados, dejamos el pecado, ¿no? Por el perdón por el pecado, y vivimos la vida nueva. Y tomamos el camino eucarístico que es seguir a Cristo, con la fuerza de su Espíritu. Y así asumimos la misión de Cristo, su misión en el mundo. ¿Cuál es su misión? Construir el reino de Dios y justicia, cambiar el mundo. Entonces, a veces tenemos tantos sueños, ideales que a veces se pierden, pero el ideal de Cristo es lento, humilde, pero realmente es un cambiar de vida, ¿verdad? Entonces, eso. Segundo año tiene que pasar del conocimiento, la amistad, a quiero seguir a Cristo. Y eso no es un don. En la Eucaristía Cristo nos une a Él. El que come de mí vivirá por mí. Ese sería otro tema, pero en las misas que celebramos buscamos vivir un poco este misterio, ¿no? Ya. Y la misión. ¿Ya? ¿Sigue? Para terminar. Bueno, esto es lo mismo de antes, pero las etapas según categorizado. Sí. Eso. Entonces hemos puesto eso. Ahí queda como el camino que hay que seguir. ¿De dónde partimos? De una realidad de muerte. ¿A dónde queremos llegar? Al reino de Dios. Un mundo de paz. Familias con todo de paz. Y no se puede pasar de aquí a aquí sin un largo proceso, sino quedan en puros sueños. Cuando uno va a dormir con hambre, no tiene mucha hambre, de noche de repente sueña que comió mucho, ¿no? Pero en la mañana el hambre es peor todavía. Así es el cristiano que quiere llegar aquí sin hacer un largo camino. Y
realidad que nuestra vida cristiana parece un poco sueño. Entonces hay que encarnar Jesús, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, ante todo, sostenido y animado por la palabra de Dios. El centro de la catequesis es la palabra de Dios. Y por eso, como primer tema de hoy día, además que el tema fundamental era la lección divina, para nosotros la lección divina es el tema fundamental de cada día, la palabra de Dios día a día, ¿no? Pero después el tema de hoy día, el primer tema es la palabra de Dios, no como centro del método, centro del programa, centro del proceso. Y después ya Carmencita está lista para el tremendo. El tema de la palabra de Dios, habíamos invitado al padre Roberto, que dio un tema bonito el año pasado, pero finalmente en los últimos días se le faltó algo y a veces por problemas que tengo no puedo, pero sí tenemos grabado el tema del año pasado, y que es sobre la palabra de Dios y es algo que ver con lo que hemos escuchado esta noche. Ya, lo tienes, ¿no? Una dinámica, los dinámicos antes de... ¿Qué es esto? Fuerza, fuerza, chicas. Fuerza, hombre. A ver, vamos a cantar. A ver, nos de pie. Vamos a hacer la dinámica de repetición que se llama 8 monitos, ¿ya? 8 monitos. Empezamos. 8 monitos se fueron del paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. Que no me atrapa, ¿sabes que no me atrapa? ¿A que no me atrapa? ¿Sabes que no me atrapa? Pero ¿a que no me atrapa? ¿Sabes que no me atrapa? ¿A que no me atrapa? ¿Sabes que no me atrapa? Y el cocodrilo muy hambriento. Y el cocodrilo muy hambriento. Da un paso muy despacio. Da un paso muy despacio. Y se come a uno y se come a otro. Se come a uno y se come a otro. ¿Cuántos monitos quedan? 6. Haciéndole muecas al cocodrilo. ¿Sabes que no me atrapas? ¿Sabes que no me atrapas? ¿Sabes que no me atrapas? Pero ¿a que no me atrapas? ¿Sabes que no me atrapas? ¿Sabes que no me atrapas? ¿Sabes que no me atrapas? Y el cocodrilo muy hambriento. Y el cocodrilo muy hambriento. Da un paso muy despacio. Da un paso muy despacio. Y se come a uno y se come a otro. ¿Cuántos monitos quedan? 4 monitos se fueron de paseo. Haciéndole muecas al cocodrilo. ¿A que no me atrapas? 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 Y el cocodrilo muy hambriento. Da un paso muy despacio.